Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Los saludo nuevamente en esta transmisión sobre el taller La fe vence la enfermedad. Les doy la más cordial bienvenida. Miren, ahora por cuestiones de señal estaremos transmitiendo solamente desde audio en vivo. No transmitiremos video para poder ocupar los datos mejor para que me escuchen. A final de cuentas, lo importante es que me escuchen, no que me vean. Entonces denme oportunidad de transmitir hoy así, únicamente a través de la voz, únicamente pues transmitir por este medio de la voz. Pero como les decía hace un momentito, pues lo importante no es que me vean, sino lo importante es que me escuchen, que eso es lo básico en lo que estamos comentando. Y pues aunque tengamos problemas con la tecnología, no dejamos de transmitirlo, ¿no? Entonces lo transmitimos a través de audio, pero evidentemente también seguimos en la misma interacción, en la misma comunicación, seguimos interactuando por el chat y les invito a que compartan este audio ahora, que compartamos este audio para que pues también la gente pueda llegar a escucharlo. También les pido disculpas si es que en el fondo, después en algún momento de silencio, en el fondo se oye música, no soy yo, son unos vecinos que no han respetado quizás un poquito la cuestión de la sana distancia y tienen una fiesta, entonces también de repente pues suben un poquito el volumen y llega el sonido, pero bueno, que eso no sea impedimento para que hoy nuestro taller se lleve a cabo. La sesión de hoy es la sesión número 5 y se llama La fe durante el tratamiento médico. ¿Sale? Esta es entonces la quinta sesión de este taller. La vamos a llevar a cabo de esta manera. Buenas noches a todos los hermanos que ya se están conectando. Les saludo, les pido pues que hoy nos soporten en el audio solamente. Y como les decía, pues lo importante es que me escuchen, no que me vean. No, eso es lo verdaderamente importante. Que me escuchen y no que me vean. Pues vamos a comenzar, hermanos. Hoy en la sesión número 5, la sesión número 5 se llama La fe durante el tratamiento médico, así se llama esta sesión, y pues vamos a comenzar con esta parte, ¿sale? Vamos a comenzar entonces, pues ahora si recuerdan la sesión pasada, hablábamos de la fe durante el diagnóstico y decíamos que cuando se da el diagnóstico de alguna enfermedad grave, de alguna enfermedad degenerativa, de alguna enfermedad mortal, pues siempre es la parte más difícil de la enfermedad, porque es cuando surge el miedo, la desesperación, la incertidumbre, y pues ya más o menos explicamos qué es lo que el Señor tiene preparado para esta parte. Bien, ahora vamos a tratar precisamente el tema de la fe durante el tratamiento médico. Es decir, ahora, ¿qué sucede cuando ya el enfermo ya está en el tratamiento? Cuando ya se le dio el diagnóstico y ahora el enfermo está ya en el tratamiento a través del procedimiento médico que se le ha dictado, ¿sale? Bueno, pues vamos a hablar en este caso de las enfermedades que son graves, que son mortales, que son degenerativas. Generalmente los enfermos de este tipo de enfermedad pues son sometidos a tratamientos muy agresivos, son sometidos a tratamientos que muchas veces pues dañan también, tienen daños colaterales, tienen daños que por sanar una parte del cuerpo pueden llegar a dañar otra y pues en ese momento pues es la alternativa que se tiene y se tienen que llevar a cabo. Hablo por ejemplo de tratamientos médicos donde pues evidentemente hay una medicina, hay un medicamento, que muchas veces son medicamentos de alto costo, son medicamentos especializados que tienen costos demasiado altos y que pues evidentemente eso hace que la familia también sufra un desgaste, no nada más económico, sino un desgaste en el sentido emocional, preocupado de cómo va a conseguirlos, apurados para realizar actividades económicas que le permitan adquirir los medicamentos. Y desde esa parte ya en el tratamiento ya empieza un desgaste fuerte, ya empieza un desgaste por parte de la familia, por parte de la casa del enfermo. Y bueno, y ahora al enfermo pues muchas veces se le dan acciones o actividades que precisamente él nunca se preparó para llevarlas a cabo. Es decir, el enfermito no estuvo preparado
para llevar esas acciones y evidentemente también le ponen en una situación delicada, le ponen en una situación de batalla física, emocional, espiritual, le ponen en un momento de una circunstancia muy complicada. Por ejemplo, las dietas, ¿no? A una persona normal, en una situación de salud, que le pongan a dieta, pues ya es algo complicado, ¿no? Ahora imagínate para una persona que le dicen de un día para otro que tiene que bajar de peso, que tiene que dejar de comer ciertos alimentos que le hacen daño, pues evidentemente esto le causa angustia. Una dieta causa angustia en este sentido por múltiples razones, ¿no? Razones emocionales, razones culturales, razones familiares incluso. Entonces esa parte ya, una dieta ya empieza a causar ansiedad, esa es la palabra correcta. Una dieta causa ansiedad en los enfermos, ¿no? El dejar de comer ciertos alimentos habituales, aunque sean dañinos, pues es parte de la rutina. El tener que aprender a comer otros alimentos que no estaban en su menú también es otra rutina, ¿no? Y que algunos alimentos también no son fáciles de conseguir o no son fáciles de preparar, o resulta que el enfermo tiene una dieta y la familia tiene otra, ¿no? Entonces es complicado preparar estos dos tipos de alimento. Ya en este sentido ya hay una ansiedad, ya hay un momento de ansiedad en esa parte de la dieta. Hablo si a las personas que estamos sanas se nos dificulta hacer una dieta, ahora una persona que está en un proceso de enfermedad, pues le causa un doble, un triple de ansiedad o le causa un malestar mayor, ¿no? Luego los estudios clínicos más sencillos, ¿no? Desde quizás que te saquen sangre del brazo hasta estudios clínicos más avanzados que evidentemente también llevan una carga de esfuerzo físico, que llevan una carga de desgaste físico, es también la carga económica, pues eso también en el tratamiento, pues también desgasta en todos los sentidos, desgasta al enfermo en idas, venidas, si es que tiene que usar transporte público, si es que tiene auto, acondicionarlo, entonces, pues es complicado también entonces esa parte, ¿no? Los estudios clínicos, donde hay que revisar tejidos, por ejemplo, las personitas que llegan a tener algún tipo de cáncer, pues el hecho de hacer biopsias o el hecho de tener que hacer otro tipo de estudios más complejos, más complicados, pues también daña, ¿no? En todos los sentidos, físico, emocional, familiar, económico. Las rehabilitaciones físicas o rehabilitaciones psicológicas también son parte de los tratamientos y también esas rehabilitaciones también son complicadas para que las personas no pierdan movilidad en algún órgano del cuerpo, para que tengan nuevamente la capacidad de realizar ciertas actividades que se han visto dañadas por la enfermedad, por el accidente, el comprar ciertos aditamentos o dispositivos, como pueden ser incluso prótesis, como pueden ser aditamentos en este caso, que son especializados, robotizados, etcétera, pues evidentemente también es un desgaste, un nuevo aprendizaje, bueno, esta parte también es dolorosa, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí que la terapia, pues también, aunque es un proceso de recuperación, pues evidentemente tiene sus malestares. Ahora no hablemos de aquellos enfermos más graves a los que se les tiene que hemodializar, ¿no? Que también eso es muy complejo, muy económico, muy desgastante para los propios enfermos. Las radioterapias o quimioterapias para las personas con cáncer, que también son pues algunas con daños colaterales, algunas muy dolorosas, algunas en un sentido pues el enfermo se siente desanimado, decaído, cuando empiezan los procesos de la caída del cabello por el uso de este tipo de terapias contra el cáncer, pues también viene el aspecto emocional, el aspecto de la autoestima por el cual tiene que pasar nuestro enfermo. Entonces es complicado el tratamiento también. Puede ser largo, puede ser costoso, puede ser difícil. Y pues muchas veces estos tratamientos van desgastando también más físicamente, psicológicamente, familiarmente y evidentemente también espiritualmente. Es complicado entonces también un tratamiento.
Muchas veces la relación de gasto económico con la relación de salud pues se ve desproporcional, ¿no? Es decir, queremos mantener la salud a costa de demasiado dinero en los tratamientos. Y en ocasiones cuando ya no se tiene el dinero, pues viene un abandono de la vida, ¿no? Es decir, pues pase lo que tenga que pasar y la persona todavía cae más difícil, todavía tiene una recaída más compleja. Entonces, pues esta parte es también muy difícil de sobrellevar. Es una parte muy compleja de sobrellevar. ¿Sí? ¿Qué podemos decir entonces del tratamiento? Pues que también es un proceso donde la fe debe de actuar. ¿Para qué? Para que se dé ese proceso de recuperación y de sanación en medio de todo este dolor, en medio de toda esta angustia, en medio de todas estas circunstancias que hacen que el enfermo pues viva también esos momentos de manera muy álgida, muy angustiante, muy pesimista. Bueno, entonces nos estamos ubicando en el tratamiento médico y es ahí donde tenemos que meter la fe, donde tenemos que llevar la fe. Bien, bueno, con esto hay que mencionar que a través de los diversos estudios de colaboraciones de muchos médicos, se ha llevado a cabo una observación donde la sobrevida de un paciente con alguna enfermedad de las que acabamos de revisar está inversamente relacionada con su grado de desesperación o desolación o desesperanza. ¿Qué es esto? La sobrevida es la posibilidad que tiene el paciente de recuperarse. La sobrevida es esa posibilidad que tiene el paciente de ir sanando, de ir encontrando ya luz en su enfermedad a través del tratamiento. Y dice que está inversamente relacionada, es decir, va en forma inversa con la desesperación, la desolación y la desesperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más desesperado esté el paciente, entre más desesperanzado o más desolado esté, la sobrevida va a ser más difícil, la sobrevida va a ser más compleja, la sobrevida va a tener una recuperación más lenta o incluso no va a poder recuperarse del todo. Ese es un problema entonces dentro de los tratamientos, que nuestros enfermos deberán responder a estos procedimientos y dependiendo de cómo respondan va a ser también esta parte de la sobrevida. Evidentemente si nuestro enfermo, nuestro paciente tiene a pesar del dolor y de lo que está viviendo, de esa tragedia, pero tiene ánimo, tiene esperanza, tiene cercanía, tiene solidaridad, se siente acompañado, se siente amado, pues entonces este paciente tendrá la facultad de reponerse más rápido, de reponerse más fuerte. Entonces a eso se refiere esto, la sobrevida va a depender de lo inverso en la actitud anímica que tenga el enfermo. Los pacientes que son pesimistas o cuya familia es pesimista, los pacientes que están deprimidos, angustiados, responden muy pobremente a los tratamientos médicos y las complicaciones que sufren son más frecuentes. Eso también es nuestra realidad. Si esos pacientes que están pasando por momentos de pesimismo, depresión, angustia y no se logran adaptar, entonces su recuperación va a ser muy pobre y van a presentar más complicaciones. Entonces, ¿qué es lo que debe de pasar en el sentido de la fe? Y esto del sentido de la fe va abarcando a la familia, abarca al acompañante espiritual, abarca a los médicos, abarca a las enfermeras, a los profesionales de la salud. No nada más se debe de atender la lesión o la enfermedad orgánica del paciente. Estoy hablando en sentidos de fe, Es decir, el médico va a atender la parte orgánica del paciente junto con los profesionales de la salud, las enfermeras y los demás profesionales. Pero el paciente, para que el paciente pueda recuperarse, en el sentido de ir inyectándole la fe, es necesario ahondar más en su vida afectiva, que él se sienta amado, que él se sienta respetado,
que a pesar de la enfermedad su dignidad se mantenga entera, donde él sea valorado por su familia, donde él sea valorado por los médicos como un ser humano, donde él sea enteramente dispuesto a ser considerado un ser humano que piensa, que siente, que ama, que llora, que tiene cualidades. Es así, y trascender en esa vida afectiva, trascender en su vida espiritual también. Él debe de conocer que hay soluciones espirituales para la enfermedad que está pasando. No importa lo que diga el mundo, no importa que se le esté nublando o que se vuelva oscuro su panorama. Siempre hay que darle una esperanza a través de la fe. Para eso es la cuestión espiritual, y para esto necesitamos a la familia, necesitamos un acompañante espiritual que dé esa pauta para que entonces nuestro enfermo escuche la palabra de Dios, ore con la palabra de Dios, reciba los sacramentos y sobre todo se sienta acogido afectivamente, espiritualmente, y que esto redunde en una mejora orgánica a la enfermedad que está padeciendo, a la salud que está requiriendo. Entonces, es ahí donde tenemos que entrar las personas de fe, las personas que estamos caminando con el Señor. Es ahí donde tenemos que integrarnos en esa parte de fe. Amén. Saben que si tienen algún comentario, alguna pregunta, algún testimonio, nos lo pueden mandar por el chat para que todos lo podamos compartir. A las personas que se han conectado, reitero una disculpa. Por cuestiones de señal no puedo transmitir el video. Por eso estoy usando el audio para que podamos transmitirlo. Y les decía yo, lo importante no es que me vean, lo importante es que me escuchen. Yo creo que esa es una parte muy, muy válida. Fíjense que para esto recuerdo un testimonio. Bueno, no fue mío, sino lo leí, lo vi. Cuando falleció el Papa Juan Pablo II, pues ustedes deben de recordar que fue un lamento muy grande en toda la humanidad. El Papa San Juan Pablo II, un papa muy querido, un papa carismático, un papa que a donde iba la gente lo percibía como un santo y la gente se acercaba. Bueno, cuando fallece Juan Pablo II y llega el Papa Benedicto XVI, como que mucha gente esperaba al mismo Juan Pablo II en Benedicto, y evidentemente eran personalidades distintas, ¿no? Y entonces Benedicto no tenía el arrastre ante la gente como lo tuvo San Juan Pablo II. Como que con Benedicto la gente era más reservada, era menos eufórica, no se sentía tan, a lo mejor con tanta identidad con Juan Pablo II. Pero una vez el mismo Benedicto en una homilía dijo muy acertadamente dijo el Papa Benedicto: a Juan Pablo II, a mi predecesor, ustedes lo venían a ver porque era carismático, porque era un hombre que arrastraba gente, era un hombre que a la gente admiraba y quería mucho. Pero a mí me vienen a escuchar. ¿Qué quería decir, qué quería decir después con esto Benedicto? ¿O cuál era la fortaleza de Benedicto? No era el carisma para atraer gente. El carisma de Benedicto era lo que él sabe de la iglesia, el conocimiento que él tiene de la iglesia. Y para mí el Papa Benedicto XVI, desde mi punto de vista muy particular, es el último profeta del siglo XX. Es el último profeta del siglo, más bien del siglo, es el último profeta del siglo XX y primer profeta del siglo XXI, o como lo quieran ver. Es el último, es el gran profeta de la Iglesia Católica actualmente. Entonces a Juan Pablo II la gente lo iba a ver, y a Benedicto la gente lo iba a escuchar. ¿Por qué comento esto? Precisamente, hermanos, porque pues es más importante que me escuchen a que me vean, ¿no? En este sentido. Por aquí tengo un testimonio de mi hermano Mario Olivar que dice: es verdad, mi hermana tiene cáncer, pero tiene una fe muy grande en que Dios va por delante en su caminar. Gloria a Dios. Y creo que eso es una gran verdad, porque si Dios va con nosotros, las cosas van a cambiar. Por ejemplo, retomando ya lo que es el tratamiento de la enfermedad, independientemente de la enfermedad que sea, cáncer, diabetes, VIH o alguna otra complicación de esas enfermedades graves o degenerativas,
si el paciente está abandonado, si no recibe las muestras de afecto, si solamente, fíjate que eso es bien importante, porque a muchos enfermos su familia le sigue recriminando por qué se enfermó. Y le sigue diciendo, ay, si no hubieras hecho esto no te hubieras enfermado. Te dije que te cuidaras, te dije que comieras aquí, te dije que no hicieras allá. Eso enferma todavía más al paciente. Eso es una gran error que se tiene, que tenemos como seres humanos, porque si de por sí el paciente se siente abandonado, si no tiene muestras de afecto, y si todavía se le reprocha, se le critica que no hizo bien las cosas y que por eso se enfermó, pues entonces lo están denigrando más a ese enfermo y evidentemente se está deprimiendo más. Entonces eso le va a causar menos posibilidades de recuperarse. Ahora, si ese enfermo tampoco tiene un acompañante espiritual, sus probabilidades de recuperarse son menos, ¿sí? ¿Qué necesita el enfermo? El enfermo necesita que le den tiempo, que su familia le dé tiempo, que su familia esté con él y le vaya dando tiempo, que su familia le escuche, que su familia le preste atención a esas pláticas que hace, porque todos los enfermos quieren ser tomados en cuenta. Un enfermo siempre va a querer verse útil, ¿sí? Es como las personas ancianitas también, siempre van a querer verse útiles, porque una personita, cuando es anciana y tú le dices inútil, la estás matando. Si a un enfermito tú le dices inútil, lo estás matando, ¿sí? Entonces, ahí es bien importante eso, que el enfermo se le preste atención, se le escuchen, que le escuches sus pláticas. A lo mejor son pláticas que tú no estás de acuerdo, son pláticas que para ti son fantasías, pero escúchalo y escucha también sus consejos, porque así aún en la enfermedad esa persona se va a sentir útil, y ese es uno de los grandes secretos de la fe para su recuperación, que un enfermo se sienta útil. Y entonces también es necesario que a ese enfermo se le haga participar de una vida espiritual. Entonces, esto sí lo puedes recordar o anotar. Es importante que al enfermo se le dé tiempo. Es importante que al enfermo se le escuche. Es importante que al enfermo se le preste atención en sus pláticas o en sus consejos. Y también es muy importante que al enfermo se le haga participar de una vida espiritual, para que entonces así la fe vaya tomando fuerza en él durante la etapa del tratamiento, para que así entonces se vaya fortaleciendo su fe y esa fe le dé una esperanza para que también su cuerpo se vaya fortaleciendo. Y como dijimos en las sesiones pasadas, con esa fortaleza, con esa fe, se van a generar más células buenas, se van a generar más células sanas, a tal grado que esas células sanas van a destruir a las células malignas. Entonces, eso lo hace solamente la esperanza que ponemos en nuestra fe en Jesucristo como Dios, como Señor y como sanador de nuestra vida. Entonces, no lo dejemos de lado. Ahora también, habíamos hablado del acompañante espiritual, de aquella persona que junto con su tratamiento médico le va a ayudar con un tratamiento espiritual. El acompañante espiritual decíamos que puede ser el médico, la enfermera, que tengan esa disposición, ¿no? Porque el acompañante espiritual no es formal, ¿cómo llamarlo? A fuerza, no. Es una persona que de manera voluntaria, de manera amorosa va a colaborar. No es alguien que tú puedas contratar, fíjate. No es alguien al que tú le tengas que pagar un sueldo, porque no lo hacemos, o sea, realmente no lo hacemos. El acompañante espiritual puede ser el médico y la enfermera, que hagan una doble labor, que aparte de su labor médica de salud, puedan también brindar el apoyo. Pero es muy complejo cuando pues no se tiene el tiempo o el médico o la enfermera pues tienen demasiado trabajo. El acompañamiento espiritual se sugiere que lo haga alguna persona que tenga fe, que participe en la iglesia, que tenga conocimientos. Bien puede ser un familiar, que es lo más recomendable. Bien puede ser un familiar.
o puede ser algún conocido, algún pariente lejano, cercano, algún compadre, bueno, quien esté a la mano bajo esas cualidades. Y este acompañante espiritual durante el tratamiento va a ser como el médico espiritual. Tiene que visitar al enfermito cada cierto tiempo, ¿no? Tiene que platicar con él, le tiene que dedicar cierto tiempo en la charla. Ok, ¿qué tiene que hacer entonces el acompañante espiritual? ¿Cómo puede participar? Puede ser el hijo, puede ser el papá, puede ser la hermana, puede ser la esposa, puede ser el tío, el compadre, el amigo. Ok, la persona que esté en el acompañamiento espiritual. ¿Qué tendría que hacer? Tiene que hacer participar, participar al enfermo cuando se pueda y hasta donde se pueda en la oración. Es decir, tiene que motivar al enfermo para que éste también ore y también a la familia para que acompañe en la oración. Esto es un proceso muy complejo a veces, porque muchas veces la familia no quiere participar, no sabe participar y deja que el acompañante espiritual sea el que lo resuelva solo. No, no. El acompañante espiritual es un apoyo, es un soporte. Y el acompañante espiritual va a dialogar con el enfermo y va a orar con el enfermo y va a pedirle al enfermo que también él ore. El enfermo debe de orar. Si no sabe, el acompañante espiritual puede darle la enseñanza para que ore, pero también se tiene que sumar la familia para que la familia sea el sostén espiritual del enfermo cuando el acompañante espiritual ya no pueda estar. Evidentemente, también eso es una realidad. Entonces, el enfermito tiene que orar a través de la enseñanza que le dé el acompañante espiritual, pero también la familia tiene que sumarse. Si tú tienes un enfermo en casa, tú puedes ser el acompañante espiritual, tú puedes organizar a la familia y le puedes dar al enfermito tiempos de oración donde él participe, donde participe la familia y donde el acompañante espiritual realice esa labor. ¿Qué más hace el acompañante espiritual? El acompañante espiritual tiene que leer la palabra del Señor, tiene que leer la palabra para que el enfermo lo escuche. Y aquí eso también de repente no sucede, porque decimos, no lo molestes ahorita, está descansando, déjalo. Muchas veces el enfermo no puede hablar, no puede tener señales de estar despierto por los medicamentos, por el sedante, porque muchas veces a lo mejor esa posición es la que debe de guardar, pero eso no implica que no escuche, porque el cerebro siempre está trabajando. El sentido puede estar dormido un ejemplo, ¿no? Físicamente se puede ver dormido, pero el cerebro siempre está trabajando, siempre está recibiendo señales. Entonces, si tú le hablas al enfermo, él te va a escuchar aunque no esté consciente en ese momento, pero va a estar escuchando. Entonces, si tú le lees la palabra, él va a estar escuchando. Léele los salmos, léele los hechos de Jesús, las señales, los signos, los milagros que Jesús hizo. El enfermo necesita escuchar que Jesucristo es su Salvador. El enfermo necesita escuchar que Jesucristo puede sanarlo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y que tiene el poder de sanación solamente Él. Eso lo tiene que escuchar el enfermo. El enfermo tiene que escuchar las promesas de Dios para él. Antier hablábamos de las promesas, esas promesas de amor, de sanidad, de acompañamiento, esas promesas de mejoría, esas promesas de vida eterna, esas promesas donde el enfermo sepa que Dios no lo ha abandonado. Eso también lo tiene que escuchar el enfermo. Y eso lo tiene que hacer el acompañante espiritual y después algún miembro de la familia. También el acompañante espiritual debe de motivar al enfermo a recibir los sacramentos. Aquí esto es importantísimo, porque muchos no esperamos enfermarnos porque nos sucede un accidente o porque viene la enfermedad de la noche a la mañana, como esta del COVID-19, y no hay momentos de acudir a los sacramentos. Bueno, aquí el acompañante espiritual durante el tratamiento debe de estar motivando al enfermo para que éste se reconcilie,
para que busque el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión, para que pueda hacer una buena confesión, porque este es un sacramento de sanación. Es el primer sacramento de sanación, la reconciliación. Te voy a decir algo y algunos me pueden decir que hasta soy hereje, pero no. En los sacramentos, el sacramento de la reconciliación es el sacramento de sanación por excelencia, antes que el sacramento de la comunión y antes que el sacramento de la unción de los enfermos. Porque cuando te reconcilias con Dios a través del sacramento, te estás volviendo al estado de gracia original con el que fuiste tú bautizado, con el que Dios puso a Adán y Eva en el paraíso. Es decir, regresas a un estado de gracia total con el sacramento de la reconciliación y entonces vuelves a la pureza con la que fuiste creado. Por eso es importante el sacramento de la reconciliación. Es importante que nos confesemos y si hay enfermedades todavía doble, triplemente importante que vayamos a la confesión. Si el enfermo se puede confesar porque está lúcidamente bien de su mente, si puede hablar, si puede escuchar, adelante, que se pueda reconciliar, porque el sacramento de la reconciliación lo vuelve al estado de gracia original, y entonces ahí Dios puede actuar con mucho poder, porque está actuando gracia, gracia, gracia plena. Y también evidentemente lo tiene que llevar al sacramento de la comunión. Es más fácil comulgar que confesarse. Por eso pongo primero el sacramento de la reconciliación, para que una vez reconciliado, entonces se pueda llevar la comunión al enfermo y la unción de los enfermos. Entonces el acompañante espiritual tiene que motivar al enfermo para que haga eso. Y entonces, ya como última parte de este trabajo, bueno, no es la última parte, pero de lo que voy a comentar, sí. Como otra parte de lo que tiene que hacer el acompañante espiritual con el enfermo, es motivarle a que se reconcilie ahora con su familia. Esto también es bien importante, que el enfermo pueda reconciliarse con sus padres, con sus hermanos, con su cónyuge, esposo o esposa, con sus hijos y con las demás personas con las que ha convivido. Eso lo tiene también que llevar a cabo el acompañante espiritual. Tiene que hacer alguna oración de perdón donde el enfermo vaya reconociendo que es necesario perdonar a su papá, a su mamá. No importa que ya hayan fallecido sus familiares, aún así los puede perdonar, porque ese sentido de lo que el enfermo tiene, puede haber sido causado por una relación mala con sus padres, con sus hermanos, con su esposa, con sus hijos o con alguna persona. Esa enfermedad pudo ser causada originalmente por una maldición, por una mala relación, por golpes, por humillaciones, por palabras que le hayan dicho a él y que desde pequeño él interiorizó y vivió con culpa por esas palabras. Por ejemplo, ¿cuántas personitas crecen con rencor, con odio, porque su papá les pegaba con un palo, con una vara, porque su papá nunca los atendió, porque su papá se fue de la casa y formó otro hogar, porque su papá nunca los escuchó? Ese rencor muchas veces, aunque no es visible, va engendrándose en la persona y cuando se enferma, ese rencor se activa todavía más. O las situaciones con la mamá también, ¿no? Que muchas veces hubo mamá exigentes, hubo mamá que no permitieron que las hijas tuvieran novio o no permitieron que en su casa hubiese juegos porque ensuciaban la casa, etcétera. Y entonces quedan guardados ahí en el inconsciente, en el subconsciente eso, y va aflorando a medida que el enfermo se va sintiendo mal. Los noviazgos que fueron noviazgos tóxicos, como le llaman ahora a los jóvenes, pero que en realidad hubo violencia física en el noviazgo, que hubo violación, que hubo amenazas, o los matrimonios donde hubo alcoholismo, donde hubo golpes, etcétera. Todo este tipo de cosas hace que el enfermo tenga pues una carga emocional y espiritual muy fuerte. Más adelantito vamos a hablar de las maldiciones y cuántos enfermos cargan maldiciones de los papás, de los abuelos, maldiciones donde les desearon que se murieran, donde desearon que algo malo los pasara, donde hubo enfermos
que no fueron aceptados cuando la mamá se embarazó, que quisieron ser abortados, que hubo enfermos que no fueron aceptados porque querían un niño y nació niña. Todo eso son maldiciones que también vienen a traer una carga sobre el enfermo, una carga de enfermedad sobre ese enfermito, y evidentemente se tiene que reconciliar. Por eso el acompañante espiritual debe de motivarlo, de explicarle, de mostrarle cuáles son las ventajas del perdón y hacer la oración de perdón paulatinamente, perdonando a papás, hermanos, cónyuges, hijos, maestros en la escuela. Los maestros también podemos causar mucho daño con nuestras palabras, con golpes, con burlas. Los jefes del trabajo que muchas veces también manipulan, lastiman, hieren, etcétera. Entonces, esa es una oración de reconciliación u oración de sanación que el acompañante espiritual debe de hacer con el enfermo paulatinamente, para que entonces el enfermito se vaya liberando desde el sentido espiritual y también desde el sentido emocional. Amén. Y que con esto la carga negativa se vaya y empiece a recibir una carga de fe, una carga de optimismo, una carga de esperanza, una carga que le permita mantenerse en una posición de batalla más sólida, más fuerte. ¿Sale? Si me voy explicando, pues gloria a Dios. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Si tengo la respuesta en el momento, se las comento. Si no, terminando la transmisión, me dedico a responder esas preguntas, esos comentarios. Pero sí es importante que vayamos tomando todo esto en cuenta, ¿sale, hermanos? Sí es importante que lo vayamos poniendo en el plano de Dios. Ahora, como en el tratamiento médico, hay dietas también que nos ponen, nos dicen: tienes que dejar de comer esto, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de realizar estas actividades. Pues en el plano espiritual también hay dietas. En el plano espiritual también hay dietas para el enfermo y para la familia. ¿Cuáles son esas dietas, por llamarle de alguna manera? Lo voy a decir así para que lo podamos entender. Hay cosas que al enfermo espiritualmente le causan mucho daño y que en una apariencia puede haber una respuesta positiva, pero que al final estas acciones no le van a hacer bien y lo van a hacer todavía más esclavo de la enfermedad, más esclavo del sufrimiento, más esclavo del dolor. Si tienen una Biblia a su alcance, busquen el libro de Deuteronomio 18, 10, 12. Si tienen una Biblia a su alcance, busquen libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 10 al 12. ¿Sale? Deuteronomio 18, 10 al 12. Yo les voy a leer también esa parte, si es que no tienen el libro, la Biblia, perdón, se las leo. Dice así la palabra del Señor: no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni siquiera consulte espectros o adivinos, ni evoque a los muertos. Porque todo aquel que haga estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Palabra de Dios. Es evidente que aquí el Señor nos está advirtiendo qué es lo que no podemos hacer. Si somos católicos, no podemos hacer esto que nos está diciendo Deuteronomio 18, 10, 12. Y si estamos enfermos, pues mucho menos podemos hacerlo, porque lo que estamos atrayendo son maldiciones. Si hacemos esto, estamos atrayendo al mal. Si hacemos esto, estamos liberando demonios para que nos ataquen, no solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Entonces, es ahí donde tenemos que poner atención de lo que debemos evitar. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que evitar? Yo sé que muchas veces el enfermo o su familia, por la desesperación, por los momentos de angustia que tienen por la enfermedad, y más si no hay avances, pues empieza a desesperar y empieza a tomar
empieza a tomar cualquier solución que el mundo le presente. Empieza a tomar cualquier situación que el mundo le presente. No faltará que venga una comadre y que le diga, oye, es que yo te puedo ayudar si tú quieres, ¿no? Nunca falta la comadre acomedida. Yo le puedo hacer una limpia, ¿eh? Yo le puedo hacer pues ahí tengo unas recetas de magia blanca que le puedo hacer. Oye, mira, ¿por qué no vas a que le hagan una lectura de las cartas? A lo mejor ahí te dicen qué enfermedad tiene. Y un largo etcétera en este sentido. Eso es muy peligroso, porque lo que estamos haciendo es abrir puertas a los espíritus malignos para que ataquen al enfermo. Puede haber una mejoría, sí, porque el demonio es muy astuto. El demonio se viste de ángel de luz para engañar a los hijos de Dios. Y el demonio puede aparentar que el enfermo va sanando, pero a la larga lo que está haciendo el demonio es apoderarse de ese enfermo, apoderarse de sus pensamientos, apoderarse de sus palabras y al final apoderarse de su alma y de su familia. Por eso es muy peligroso consultar esto. Bien, vamos a ver qué cosas se tienen que evitar durante el tratamiento, hablando de fe. Primera, cambiar el tratamiento médico-científico por productos milagro fruto de la mercadotecnia. Porque no falta que en la televisión, que en el internet, que en revistas vengan productos milagro que dicen que te van a curar las enfermedades, que veas por ahí en la calle un letrero que te diga sanamos la diabetes puede desaparecer, o un largo etcétera con este producto. Estos productos milagros son fruto de la mercadotecnia y muchas veces no son más que placebos. ¿Qué es un placebo? Es un producto que cuando tú lo ingieres te hace sentir bien, pero que no está sanando tu enfermedad, que no te está curando, simplemente que te está engañando, que está engañando a tu organismo, ¿sale? Me dicen por aquí que cita es Deuteronomio 18, del 10 al 12. Deuteronomio 18, del 10 al 12. Por ejemplo, ese placebo, ese producto milagro, te hace sentir bien, como por ejemplo cuando la gente dice, siento que se me bajó la presión, me tomo una coca para que me la nivele. Pues yo no sé si la presión baja se nivele tomándose la coca, pero sí sé que después de algunas cocas, pues tu organismo va a resentir el exceso de azúcar, ¿no? Por ejemplo, entonces un placebo es algo que te hace sentir bien, pero su efecto dura solamente un tiempo y después regresas a tu estado natural, a tu estado original de enfermedad o incluso te puedes sentir peor. ¿Sale? Entonces tenemos que evitar eso. También tenemos que evitar tratamientos de magia negra, magia blanca, magia morada, magia amarilla, magia de cualquier color. Tenemos que evitar eso. La magia negra y cualquier tipo de magia, aunque sea blanca, es magia y la magia la controla el demonio. Bajo el texto de lo que acabamos de leer, el demonio tiene control sobre todos los aspectos de magia. ¿Y qué es la magia? Un engaño a los sentidos, un engaño a la inteligencia, y es donde el demonio hace aparentar cosas que no son reales para pues hacerte partidario de él. También se tiene que evitar acudir a las limpias, a las brujerías, a los hechizos, a los encantamientos. Eso no le agrada a Dios, y como acabamos de leer, a los que practican eso causan abominación, es decir, Dios los abomina y no van a entrar en la tierra prometida, es decir, no van a entrar en la gloria de Dios, quien hace todas esas cosas. Aunque en sus lugares donde lo realizan tengan imágenes, crucifijos, tengan ahí santitos, eso no garantiza que estén haciendo las cosas conforme al plan de Dios. También no es válido hacer ofrendas u oraciones a los espíritus de los muertos, a los espiritistas. Hay templos espiritistas donde dicen, es que voy a ver si mi mamá me contesta, es que quiero hablar con mi mamá fallecida, es que quiero hablar con mi papá fallecido, es que quiero hablar con mi esposo, con mi hijo fallecidos. Si estás haciendo eso, a los que están invocando es al diablo y sus espíritus, no a los muertos.
Y ahí corres un grave peligro de una posesión demoníaca. Ahí corres un grave peligro de una posesión demoníaca. En la experiencia personal te puedo decir que orando por algunos enfermos, orando por algunas personas, me ha tocado manifestaciones espirituales muy fuertes porque consultaron espíritus, porque consultaron, por ejemplo, el espíritu de Pancho Villa, que es muy socorrido entre los espiritistas, el espíritu de Teresita de Caborca, el espíritu del Santo Niño, se me fue el nombre, del Santo Niño Fidencio, de Jesús Malverde, de la Santa Muerte, de los ángeles del New Age. Esto te lo quiero explicar bien. Mira, no todo lo que tenga un crucifijo ahí o un santito es bueno. Por ejemplo, la Santa Muerte la llegan a confundir muchos católicos pensando que la iglesia la acepta y le hacen culto, le hacen rosarios, le hacen misas, evidentemente engañados por algunas personas y toman esa devoción como válida. No, la Santa Muerte es un demonio, vamos, y cuando tú lo invocas, cuando tú le ofrendas, cuando tú le oras, lo estás llamando. Y la Santa Muerte no te puede dar nada bueno, sino por el contrario, te está envolviendo en la oscuridad y después vas a tener pesadillas, vas a oír voces, vas a padecer enfermedades mentales hasta llegar a la esquizofrenia, a la locura. Y ahora, si estás enfermo, pues aceleras tu proceso de condenación, aunque aparentemente estés encontrando sanidad. También los famosos ángeles, los ángeles del New Age. Mira, la Biblia y la Iglesia Católica, por el magisterio de la Iglesia y la Biblia, solamente acepta el culto a a 3 ángeles: a San Gabriel, a San Miguel y a San Rafael. La Iglesia reconoce que son 7 ángeles, 7 arcángeles, los que están al servicio de Dios, porque así lo dice la Biblia, lo dice el Apocalipsis, y eso es verdad. Son 7 arcángeles. Pero de los 7 solamente se conoce el nombre de 3, Miguel, Gabriel y Rafael, que son los que vienen en la Biblia. Y la iglesia solamente le da culto a esos 3 ángeles porque tienen nombre, ¿sale? La iglesia le da culto a los ángeles custodios también, porque también vienen en la Biblia. Pero hablando de los arcángeles, la iglesia solamente reconoce el culto de 3 que son los que tienen nombre. Repito, Miguel, Rafael y Gabriel. Y entonces el New Age te vende imágenes, te vende oraciones, que la oración al arcángel Azael, la oración al arcángel Magiel, la oración al arcángel Saquiel, y te inventan nombres. Esos nombres no son nombres autorizados por la iglesia, y muchas veces cuando haces esas oraciones también estás invocando demonios poderosos para que entren a tu casa. Luego hay otro rito que también es muy extendido en el New Age, donde dice una persona: te puedo visitar en tu casa porque te voy a llevar a los 7 arcángeles. Tú solamente tienes que poner 7 vasos de agua, tienes que aromatizar, tienes que poner cierto tipo de arreglo floral y repetimos la oración para que esos ángeles se queden en tu casa y te llenes de luz, te llenes de buena vibra, te llenes de buenas cosas. Esos ángeles también son demonios. No hagas esos tipos de ritos raros que no están avalados por la iglesia, porque empeoras la situación de tu casa, de tu enfermo y de tu persona. Siempre hay que investigar, siempre hay que preguntar si eso que te vende la gente como religiosidad popular, como sanidades de angelitos, de santitos, son válidas. No te quedes con la duda y pregunta, porque eso nos puede causar mucho daño. Dice aquí mi hermana Iracema Moreno, dice: la muerte no da nada gratis, todo lo cobra un demonio. Así es, el demonio no da nada gratis, siempre te lo cobra y te lo cobra puntual y con intereses. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado y hay que evitar todas estas cosas durante el tratamiento médico. ¿Sale? Hay que evitar todas estas cosas. Por ejemplo, también la yoga, el reiki, la acupuntura no son buenas porque también traen filosofía hindú, filosofía oriental impulsada por demonios. El yoga, el reiki, la acupuntura,
el magnetismo, las energías, las pulseras que luego te venden energéticas, las auras que luego te venden, los chakras, los dijes de elefante, de rana, de sábila, todas esas cosas no son buenas. Es New Age y lo que hacen son encantamientos para que cuando tú los uses, el demonio vaya y te empiece a crear una situación de ataque en apariencia de que está mejorando tu enfermedad. Mucho menos vayas a la lectura de las cartas, ni de las manos, ni del café, ni de los caracoles. No vayas a la santería, que eso es brujería de nivel muy alto. La santería es una brujería de alto nivel, donde entran espíritus oscuros, de grados demoníacos altos. No hagas santería tampoco, porque todo eso no es agradable a Dios. Todo eso es invocar al mal y evidentemente si en tu tratamiento médico lo haces, ya sea al enfermo o a la familia, les va a causar más daño que la propia enfermedad, ¿sale? ¿Por qué? Porque les va a trastornar, los va a... Hay gente que siente cosas, que ve cosas, que oye cosas y que muchas veces pierde la razón o se suicida o mata a alguien por todas estas situaciones, ¿sale? Entonces todo esto sugiero, recomiendo y lo digo de corazón, hermano, no lo hagas. La Biblia lo prohíbe, Dios lo prohíbe, yo nunca lo recomendaré y por eso te lo digo y te lo digo de manera cabal, ¿sale? Te lo digo de manera cabal. Este, Muchos de ustedes a lo mejor ahorita están pensando por qué, porque no es bueno, es malo y todo esto está al servicio del maligno, ¿sale? Bueno, ahora, seguimos con la parte del tratamiento. Ya te dije, ya platicamos sobre las situaciones del tratamiento, físicas, emocionales, espirituales, sobre la labor del acompañante, qué es lo que tiene que hacer el acompañante espiritual, qué es lo que se debe de evitar en el tratamiento médico. Aquí hay una aportación de mi hermano Ernesto Castillo que dice, y tristemente muchas de esas cosas sanadoras las promueven en escuelas católicas y hasta en iglesias católicas. Esto es bien cierto, hermano. Mira, voy a comentar algo. Yo esto lo he hablado muchas veces, lo he dicho. Hay sacerdotes católicos, hay catequistas, hay ministros de la Eucaristía que luego andan recomendando todas estas cosas que no son buenas. Y mucha gente lo hace porque se lo dijo el padrecito, porque se lo dijo la catequista de su hijo, porque se lo dijo el ministro que expone al Santísimo, y etcétera. Pues aunque te lo digan ellos, si la palabra de Dios lo prohíbe, no lo hagas. Por ejemplo, el yoga, hay parroquias que están promoviendo el yoga, hay escuelas católicas que promueven el yoga, ¿no? Hay iglesias que promueven la hipnosis, el New Age, situaciones de este tipo. Hay escuelas donde te enseñan posturas de meditación trascendental. Hay que tener cuidado de todas estas cosas, ¿sale? Así como lo dice mi hermano Ernesto, hay que estar muy atentos, muy alertas para que el demonio no se nos cuele. Y mucho menos en los enfermos. Mucha gente llega a visitar al enfermo, fíjate qué le regala. Que no le regalen cosas de superstición, que no le regalen cosas extrañas. Ahí hay que tener mucho cuidado. Porque mucha gente llega de buena fe, ¿eh? Llega de buena fe y le dice, mira, te traje la estampita de no sé quién, te traje la oración de no sé quién, mira, te traje esto para que pues lo pongas en tu almohada, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, ¿sale? Dice mi hermano Manuel García, ¿en qué cita bíblica puedo encontrar donde se hable del arcángel Miguel, Rafael y Gabriel? Del arcángel Miguel lo vas a encontrar en el Apocalipsis. Del arcángel Gabriel es en el Evangelio de San Lucas, cuando le entregó el mensaje a María, a la Virgen María de ser Madre de Dios. Al arcángel Rafael lo encuentras en el libro de Tobías y también en el libro de Daniel vas a encontrar al arcángel Miguel y al arcángel Gabriel, ¿sale? Que son los nombres que vienen en la Biblia. Fuera de ahí hay ángeles, sí, pero no tienen nombre, por lo tanto no se les puede dar culto con un nombre, ¿ok? Para que entonces vayamos, mira, aquí mi hermano Ernesto lo está subiendo, Rafael en el libro de Tobías, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a otra parte muy importante dentro del tratamiento médico. El médico, las medicinas, los dispositivos médicos.
Habíamos hablado de esto hace 2 o 3 sesiones, cuando hablábamos que la fe tiene 3 recursos. La fe tiene 3 recursos. Primero, el poder de Dios, luego la inteligencia que Dios da al hombre y luego los recursos que Dios pone a disposición del hombre. Entonces nuestra fe debe tener un fundamento en el poder de Dios primeramente, luego en los médicos, enfermeras, profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras que tienen inteligencia y preparación para esas áreas, y después en los materiales que son las medicinas, dispositivos, tecnología, prótesis, etc. Bueno, aquí es bien importante lo que te voy a decir. Busca en tu Biblia el libro de Eclesiástico. Busca en tu Biblia el libro de Eclesiástico, capítulo 38. Eclesiástico 38, búscalo, ¿sí? Es un capítulo, ahorita te vas a dar cuenta de lo que Dios nos habla. Esto se da también para el tratamiento médico durante la enfermedad. Esto del libro del Eclesiástico es una parte bien importante que tú la tengas en mente. Es Eclesiástico 38. Busca en tu Biblia el libro de Eclesiástico 38. Me preguntan por aquí, Cario Campo dice, perdón, pero ¿en dónde lo dicen? ¿En qué iglesias? Bueno, lo del yoga, el reiki y eso hay algunos sacerdotes católicos que por apoyar a la gente lo promueven. No te puedo decir en qué iglesias porque, por ejemplo, esto depende del sacerdote que esté en cada iglesia. Ahora, si te han regalado estampas de santos, no es malo, pero siempre antes de que hagas la oración, siempre busca la información de ese santo para saber si es un santo o una imagen que es aceptada por la Iglesia Católica y que tiene una oración autorizada por la Iglesia Católica, para que así entonces tengas la seguridad de que lo estás haciendo bien, ¿sí? Aquí me preguntan que si la oración a la Virgen de Juquila es buena o es mala y a San Martín Caballero. Miren, la Virgen de Juquila es la Virgen María, no hay otra Virgen más que la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones. Sí es buena siempre y cuando se apegue a precisamente de que es la Virgen María, la Madre de Jesús, la mujer vestida de luz que venció al mal. Y San Martín Caballero, miren, hay una historia ahí de San Martín Caballero que se usa mucho para el comercio, no es malo tampoco, pero busquen las oraciones autorizadas por la Iglesia Católica. Eso es lo único, que las oraciones que ustedes ocupen sean autorizadas por la Iglesia Católica. Para esto, no pueden comprar un libro, pueden comprar un libro de oraciones de santos autorizado por la Iglesia Católica, ¿sale? El libro que les digo es Eclesiástico 38. Esto es bien importante. Miren, si alguien no tiene el libro, escuche lo que dice la palabra del Señor. Lectura del libro del Eclesiástico. Dice así: honra al médico por los servicios que presta, que también a él lo creó el Señor. Del Altísimo viene la curación, del Rey se reciben las dádivas. La ciencia del médico le hace caminar con la cabeza alta y es admirado por los poderosos. El Señor ha creado las medicinas en la tierra y el hombre prudente no las desprecia. Palabra de Dios. Entonces, mira, todavía el capítulo 38 sigue hablando del médico. Te lo voy a leer más completo. El versículo 5 en adelante. ¿Acaso no endulzó el agua con un leño para que se conociera su poder? Él es quien da a los hombres la ciencia para que lo glorifiquen por sus maravillas. Con las medicinas el médico cura y elimina el sufrimiento, con ellas el farmacéutico prepara sus mezclas, y así nunca se acaban sus obras, y de él procede la paz sobre la tierra. Hijo, en tu enfermedad no te desanimes, sino que ruega al Señor que Él te curará. Aparta tus faltas, corrige tus acciones y purifica tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso,
un memorial de flor de harina y ofrendas generosas según tus medios. Luego recurre al médico, pues el Señor también lo ha creado, que no se aparte de tu lado, pues lo necesitas. Hay momentos en que la solución está en sus manos. También ellos rezan al Señor para que les conceda poder de aliviar el dolor, curar la enfermedad y salvar tu vida. El que peca contra su hacedor, que caiga en manos del médico. Palabra de Dios. Entonces, si te das cuenta, todo este capítulo 38, del versículo 1 al versículo 15, está hablando de la importancia del médico, y Dios autoriza que tú visites al médico y que tú consumas medicinas de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es bien importante. Entonces, durante el tratamiento médico hay que obedecer al médico, hay que tomar los medicamentos y según tu alcance, pues cumplir con todas las indicaciones del médico. Pero antes de todo esto, pídele a Dios que bendiga al médico, pídele a Dios que bendiga los medicamentos y todo tu tratamiento, para que así entre en acción la fe, porque esa fe que tú estás poniendo en Dios se complementa con el médico, medicinas y tratamiento médico. ¿Sale? Y aquí dice algo bien importante. Dios creó al médico, Dios le dio inteligencia. El médico tiene un alto respeto delante de Dios cuando el médico se conduce en base a la verdad y a la voluntad de Dios. Y dice, el Señor ha creado las medicinas y el hombre prudente no las desprecia. El hombre prudente no va a despreciar ni al médico ni a las medicinas. Entonces, dentro del tratamiento médico, evidentemente Dios pone al médico y las medicinas. Ora para que el Señor bendiga el conocimiento del médico, para que el Señor bendiga los medicamentos, los tratamientos que te vas a tomar. Eso es parte del tratamiento médico. No vayamos a cometer el error que luego surge en algunas iglesias separadas, en algunas religiones separadas de la Iglesia Católica, donde dicen que se van a curar solo por fe y donde desechan las medicinas y desechan las visitas al médico, o donde no hacen transfusiones de sangre, por ejemplo. Eso Dios no lo está, Dios eso pues evidentemente lo está rechazando ahora que leemos el libro de Eclesiástico 38. Por eso hay que ser muy prudentes. Por eso hay que saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, médico, medicinas, tratamiento, transfusiones sanguíneas, Dios las autoriza para que tu vida sea salvada. Amén. Dice también aquí mi hermano Ernesto Castillo, dice, para quien no tiene la palabra a la mano, miren, mi hermano está poniendo aquí un vínculo en el chat. Quien no tenga la palabra de Dios, presione el vínculo y lo va a mandar a una aplicación para que bajen de ahí una Biblia católica, que es la Biblia de Jerusalén. Esa Biblia católica de Jerusalén yo la tengo en mi celular, es lo mismo que les está proponiendo mi hermano Ernesto, ¿sale? Y lo pueden hacer con toda confianza. Entonces, el médico, la medicina y el tratamiento médico, pues es parte, es más, Dios nos pide que vayamos al médico. Dios nos pide que vayamos a donde está ese médico. Y ahora, ¿cómo podemos complementar el trabajo del médico a través de la fe? Pues entonces lo podemos complementar con lo siguiente. Eso también llévatelo bien hoy. Dale libertad a Dios para que Él actúe, ¿sí? Permítele a Dios ser Dios. Deja que Dios sea Dios. Esto nos lo dice Isaías 53:5, el libro del profeta Isaías 53:5, ¿sí? Dice el libro del profeta Isaías 53:5, fue traspasado por nuestros pecados, quebrantado por nuestras culpas. El castigo, causa de nuestra paz, cayó sobre de él, y a través de sus llagas hemos sido curados. A través de sus llagas hemos sido curados. Es decir, que el tratamiento médico se complementa con la fe en Jesucristo el Señor, en Jesucristo crucificado, en Jesucristo muerto, en Jesucristo resucitado. Ese Jesús al cual fue crucificado, muerto y resucitado, Él es el Señor de la vida y Él nos devuelve la salud cuando confiamos en Él. Por eso el enfermo debe de saberlo, debe de escuchar de Jesús, debe de ser cubierto con la sangre de Jesús. Amén.
Entonces, cuando tú ores, deja que Dios sea Dios, porque luego oramos y parecemos capataces. Señor, haz esto. Señor, te pido que hagas aquello. Señor, que mi hijo encuentre trabajo, pero que sea un trabajo cercano a la casa. Señor, que mi hija deje a este fulano y que se encuentre otro mejor. Y de repente oramos y oramos bajo nuestros deseos, pero no bajo la voluntad de Dios. Y evidentemente estamos atando a Dios a una oración que parece más bien una receta de órdenes, como si fuéramos el capataz de Dios. No, tú ora confiando en que Dios va a actuar y déjalo que Él actúe como Él quiera. Déjalo que Él se mueva como Él quiera. Tú pídele y dile, haz lo que tú quieras, Señor. Hazlo como quieras. Te doy la autoridad de que hagas esto como tú sabes, a tu manera. Pero solamente ayúdame a arreglar esto. Amén. Dice aquí una hermanita, Adriana del Ángel, dice, hola, mi esposo es epiléptico, ¿qué puedo hacer? Tiene 53 años. Lo que estamos diciendo, hermana, orar con él, que él escuche la palabra, que tú le hables de Dios. A lo mejor te rechaza porque no cree, no importa, vuélvelo a intentar. Ora por él, ora con él, háblale de Dios, invítalo y Dios va a hacer su obra. Evidentemente esto no es magia ni se va a curar de hoy para mañana, sino es un proceso. Pero mientras él esté más cerca de Dios, el proceso se vuelve más fuerte y el proceso se vuelve cada vez mejor. ¿Sale? Entonces tenemos esta parte, ¿sí? Usar nuestra boca para orar. Usar nuestra boca para pedirle a Dios. Usar nuestra boca para animar, para alentar. Pero también te voy a decir algo que sucede muchas veces cuando estamos en el tratamiento y cuando vemos el dolor, cuando vemos el sufrimiento. ¿Tú para qué usas tu boca? A ver, es una pregunta que no me vas a responder, sino que la vas a interiorizar, a reflexionar y desde el punto de vista personal haz una autocrítica sobre el uso de tu boca, de tus palabras, mejor dicho. ¿Estamos acostumbrados a bendecir o a maldecir? Porque esto es parte también de la sanidad que le podemos dar al enfermo, o es parte de la enfermedad con la que podemos todavía hacer que el enfermo se sienta peor. ¿Sí? El poder de nuestras palabras puede traducirse en un bien o en un mal. Lo que hablamos y lo que proclamamos se hace realidad sobre quien lo decimos y sobre nosotros mismos. Al usar nuestras palabras para bendecir, estamos pidiendo a Dios que desate gracias, bendiciones sobre alguien en particular, sobre algo en particular. Quien bendice continuamente atrae bendiciones para sí, como un regalo de Dios que es generoso. Pero también quien maldice lo que hace es atraer muerte y destrucción sobre sí mismo y sobre su casa. Esto también es importante, cómo usamos nuestra boca, nuestras palabras, para bendecir o maldecir. Mira, esto es bien importante porque a través de la boca nosotros o llamamos a Dios o lo rechazamos, o llamamos al demonio también. Dice mi hermano Mario Olivar, la palabra de Dios es alimento para el alma, gloria a Dios. Cuando tú dices te bendigo, cuando tú le dices a tu hijo te bendigo, cuando tú le dices a tu esposo te bendigo, o cuando le dices a alguien Dios te bendiga, cuando llevas a bendecir tu auto o tu casa, ¿eso es correcto? Sí, porque lo que estás haciendo es desearle el bien a esa persona, desearle que ese objeto sea usado para bien, ¿sí? Cuando bendecimos estamos pidiendo a Dios que haga cosas buenas para que la persona se sienta sana, para que la persona se sienta protegida. Si tu hijo va a la escuela y lo bendices, tu hijo va con una bendición de protección a la escuela, cubierto con lo bueno que Dios le puede dar. Pero también en forma contraria, si tú maldices, si tú utilizas la boca para maldecir, estás atrayendo la cosa mala sobre esa persona, sobre tu familia o sobre tu casa.
¿Cuál es el tipo de maldiciones que muy comúnmente decimos y que hasta son parte de nuestra vida y no las tomamos en cuenta? Las groserías. Las groserías son maldiciones. Cuando tú le dices a alguien chingado, ¿qué le estás deseando? Pues que le vaya mal, que sea fregado, que sea enfermo. ¿Sí? Si tú a alguien le dices chingado, lo estás maldiciendo. Si tú dices vete al demonio, ¿a dónde lo estás mandando? Pues a las garras del mal. Que te lleve la fregada. ¿Qué estás diciendo? Que a alguien le vaya mal. Entonces esas palabras también o ayudan a sanar o ayudan a matar. Porque esto lo digo a través de lo que dice la palabra. No lo digo porque yo quiera o porque yo lo invente. Busca en tu palabra de Dios, busca en la Biblia, el libro de Deuteronomio número 11, capítulo 11, versículos del 26 al 28. Busca Deuteronomio 11, del 26 al 28. Busca ese tipo de ese libro, esa cita bíblica. Deuteronomio 11, 26, 28. ¿Sí? A ver, te doy ese poquito de tiempo. Repito, la cita bíblica es Deuteronomio 11, 26, 28. Esto, cuando tú maldices o tú bendices, los efectos son de... Ahorita te lo voy a leer mejor, no te adelanto nada. ¿Sale? Vamos a ver. Dice por aquí, y cuando una madre te dice, dice, cuando una madre te dice, van a Dan como perros, perdón, no entiendo la frase, hermana Verónica, y cuando una madre te dice, van a Dan como perros, no lo entiendo, no lo entiendo. Si me lo vuelve a mandar, un poquito más explícito, por favor. Bueno, Deuteronomio 11, 26, 28 dice el Señor, mira, yo pongo hoy ante ustedes bendición y maldición. Bendición si escuchan los mandamientos de Yahvé su Dios, que yo les prescribo hoy. Maldición si desoyen los mandamientos de Yahvé su Dios, si se apartan del camino que yo les marco hoy, para seguir otros dioses que no habían conocido. Palabra de Dios. Entonces Dios nos pone ante nuestro panorama bendición y maldición. Bendición para escuchar los mandamientos de Yahvé y hacer su voluntad. Maldición para seguir a otros dioses y caminar en un camino diferente. ¿Sale? Entonces ya tenemos que Dios pone ante nosotros bendición y maldición y nosotros tenemos que decidir por dónde caminar. Ahora, busca Deuteronomio, ese mismo libro, Deuteronomio 30, versículo 15. Busca Deuteronomio 30, pero ahora el versículo 15. Búscalo. Está un poquito más adelante. Deuteronomio 30, versículo 15. Ahí va a venir otra parte importante sobre la bendición o la maldición. Deuteronomio 30, 15. Es una maldición, Verónica. Cuando tu mamá te dice van a andar como perros, es una maldición, evidentemente. Eso es una maldición. ¿Cómo se rompe la maldición? Ora al Señor para que el Señor rompa la maldición. Dile al Señor, Padre, en el nombre de Jesús te pido rompas la maldición que mi papá, mi mamá, que alguien me haya tirado, que alguien me haya dicho. Me cubro con la sangre de Jesús para que esa maldición sea rota. Esa es una maldición que tienes. O que, bueno, no que tengas, perdón. Pero si alguien te dice así, está maldiciéndote, evidentemente. Bien, dice Deuteronomio 30, 15, dice, mira, yo pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Sale? ¿Tú qué quieres seguir? ¿La vida y el bien o la muerte y el mal? Si quieres seguir la vida y el bien, tienes que aprender a bendecir, tienes que cambiar tu vocabulario para que tu vocabulario no sea un vocabulario de maldición, dejar las groserías, dejar las malas palabras, dejar las cosas de maldición, ya, borrarlas de tu vida.
Pero si tú decides seguir usando groserías, malas palabras y maldiciones de tu boca para otras personas, lo que estás atrayendo es la muerte y el mal, es decir, la enfermedad y la enfermedad que te va a matar. Si a un enfermo tú lo bendices, el enfermo se va a recuperar. Si a un enfermo tú lo maldices, ese enfermo va a caer todavía más en esa enfermedad. Aunque no se la digas a él, pero si tu boca está acostumbrada a bendecir, va a ser la bendición para toda la casa. Pero si tu boca está ocupada en maldecir, la maldición va a caer sobre toda la casa. Tenemos que aprender a dejar la maldición y hablar con bendición. ¿Sale? Eso lo tenemos que aprender y eso se tiene que dar en el transcurso de nuestra vida. ¿Ok? Bueno, espero que hasta aquí vayamos bien, que vayan las cosas claras, que vayamos hoy aprendiendo esto. Reitero, por cuestiones de la señal, por eso estoy transmitiendo solamente en audio. Perdónenme, hoy la señal nos falló. El audio pues es lo que podemos transmitir para que podamos pues seguir compartiendo el taller. Vamos a cerrar ya este taller, vamos a ir cerrando ya la sesión de hoy. Ya hablamos de todo lo que se ha hecho que se debe de hacer durante el tratamiento de la enfermedad. Ahora vamos a cerrar con la oración de acompañamiento. Es una sugerencia de cómo orar por el enfermo, ¿sí? Si tienes el enfermo a la mano o si tienes el enfermo a la distancia, pues de aquí lo vamos a ir adecuando, ¿sale? A esto lo he llamado la oración de acompañamiento. ¿Cómo se debe de orar por el acompañamiento al enfermo? Bueno, para esto, la familia es muy importante, la familia cercana, es decir, la familia con la que el enfermo vive, los papás, los hijos, el esposo, la esposa, esa familia cercana o lo que le llaman la familia de primer grado, ¿no? Los papás, los hijos, esa familia de primer grado es muy importante dentro de la oración de acompañamiento. Sobre todo, si esos familiares quieren ayudar al enfermo, lo tendrían que hacer primeramente a través de los sacramentos. Esto es importantísimo. Si la familia recibe los sacramentos y acompaña al enfermo, esto va a tener un gran poder para que el enfermo sane, para que el enfermo se levante. No sé si ustedes lo recuerden, a lo mejor alguno de ustedes lo ha recomendado, pero anteriormente yo me acuerdo mucho, las abuelitas siempre decían que cuando alguien iba a morir y en su momento tenían que presentarle al hijo o a la hija que estaba casado por la iglesia para que pudiera morir en paz. ¿Por qué? Porque ese hijo, esa hija casada por la iglesia tenía un sacramento. Entonces, ¿cómo puede participar la familia dentro de la sanidad del enfermo? A través de los sacramentos. ¿Quieres ayudar a tus papás en su enfermedad o en su caso a bien morir? Cásate sacramentalmente siempre y cuando lo puedas hacer. Que no te hayas divorciado, que no te hayas separado, que no hayas sido casado por una vez y después te hayas formado otro hogar. Aquí es bien importante los sacramentos, acudir a la confesión, recibir la comunión. A ver, a otra cosa para que no se me malinterprete. Si no estás casado por la iglesia, no puedes ver a tu papá o a tu mamá cuando está enfermo, o sea, sí los puedes ver, puedes pedirles perdón, puedes orar con ellos, sí, pero el efecto del sacramento va a hacer que tu papá o tu mamá tenga o una recuperación más fuerte o, en este caso, un encuentro con Dios en paz. Esto es bien importante. Eso es bien importante, ¿sale? Entonces, los sacramentos son importantes que la familia los reciba. Si no estás casado por la iglesia, casada por la iglesia, no te sientas fuera, no. Puedes participar, sí. No te sientas a un lado, Yo lo que estoy hablando es que hay que acercarse a los sacramentos, que es lo más importante y lo más recomendable para la sanidad y la salvación de una persona. ¿Sale? Entonces, esto es bien importante que la familia colabore a través de los sacramentos. Mira, cuando nosotros nos piden que vayamos a orar por un enfermo, acudimos,
pero también le pedimos a la familia que ellos, como familiares, los que puedan, los que estén en posibilidades, se vayan a confesar, ofrezcan su comunión y ofrezcan su oración. Eso sería lo que también recomendaría yo en estos casos, ¿no? Para acompañar en el tratamiento médico al enfermo, que los familiares se confiesen, comulguen y oren por la sanidad del enfermo. Ahora, ¿cuál es la recomendación para hacer esta oración de acompañamiento? Siempre y cuando se pueda, si pueden estar la familia junto al enfermo, y lo digo por ahora por los tiempos de COVID, no, si no pueden estar junto al enfermo, bueno, que la familia se reúna en algún lugar, pero que tengan presente al enfermito. Si pueden estar frente al enfermo, pues sería también ideal, pero si no, pueden hacer la oración de todos modos sin ningún problema. Lo que tienen que hacer es ponerse en presencia de Dios. Eso es estar todos, estar en respeto hacia el Señor. Si pueden poner una Biblia, una imagen, un cirio, lo pueden hacer. Si no lo tienen a la mano, no se preocupen. E inician la oración como generalmente la iniciamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sale? Para esto, tienen que preparar una parte que nosotros llamamos la imposición de manos. Esto de la imposición de manos es un gesto controversial, porque no todos lo aceptan, porque no todos lo ven bien, porque muchos lo confunden. Voy a tratar de explicar qué es la imposición de manos. La imposición de manos puede tener dos significados. Si esa imposición de manos viene de los sacerdotes, la imposición de manos cuando lo hacen los sacerdotes tiene un signo sacramental. Quiere decir que el sacerdote está usando su poder del sacerdocio para otorgar un sacramento a una persona. Todos los sacramentos, bautizo, confirmación, reconciliación, comunión, unción de los enfermos, matrimonio o u orden sacerdotal, todos los sacramentos, estos 7 sacramentos, tienen como gesto la imposición de manos de un sacerdote a la persona que recibe el sacramento, o en su caso del obispo a la persona que recibe el sacramento. Este signo sacramental no lo podemos hacer los laicos. Nosotros no imponemos las manos por signo sacramental. Eso solo le corresponde a los sacerdotes. Nosotros laicos podemos imponer las manos como un signo de acompañamiento, como un signo de intercesión, como un signo donde nos solidarizamos con el enfermo. ¿Sí me estoy explicando? Son entonces dos signos diferentes, aunque pudieran tomarse como uno mismo. ¿Sale pues? Por ejemplo, si tú vas con un sacerdote y le dices, Padre, deme la bendición e impóngame las manos, estás recibiendo una bendición poderosa. Yo siempre, por ejemplo, cuando voy a algún lugar a predicar, cuando me encuentro en algún lugar a un sacerdote, le digo, Padre, deme su bendición e impóngame las manos. Es decir, el sacerdote entonces, por su investidura sacerdotal, te hace una oración con imposición de manos y es una bendición muy fuerte. ¿Ok? Pero porque es sacerdote. Nosotros podemos usar la oración con la imposición de manos como un signo de acompañamiento, siempre y cuando el sacerdote lo permita o el obispo lo permita. Si el sacerdote no lo permite o el obispo no lo permite, los laicos no podemos imponer manos y nos contentamos solamente con la oración. ¿Sale? Bueno, bajo esta aclaración, vamos a pensar en la imposición de manos y la oración de acompañamiento. Estas oraciones de acompañamiento siempre es recomendable que el enfermo pueda recibir la imposición de manos, repito, siempre y cuando se pueda por las situaciones de la propia enfermedad. Si no puedes imponerle las manos, como lo hemos hecho en nuestras oraciones anteriormente, las podemos solamente levantar en el lugar donde estamos, dirigiéndolas al enfermo, o si no está el enfermo en el mismo lugar que nosotros, levantamos las manos y las dirigimos hacia donde nosotros creemos que está el enfermo, aunque sea un lugar muy lejos. ¿Sale? Bueno, aquí es bien importante. Si el enfermo está cerca, se le pueden imponer las manos de la siguiente manera.
Los papás pueden imponer las manos sobre la cabeza o los hombros a los hijos. Es decir, si es el hijo el que está enfermo, el papá y la mamá pueden imponerle las manos, es decir, colocar sus manos que toquen muy suavemente la cabeza o los hombros del enfermo o de la persona a la que quieran orar. ¿Sale? El esposo o la esposa puede poner las manos sobre la cabeza o sobre los hombros del cónyuge que está enfermo. Es decir, si es el esposo el que está enfermo, la esposa puede poner las manos suavemente sobre la cabeza o sobre los hombros de su esposo enfermo o viceversa. ¿Sale? Ahora, los hijos no pueden imponer las manos en la cabeza de los papás o de los hermanos. Los hijos y los hermanos solamente ponen las manos sobre los hombros del papá o de los hermanos. ¿Sale? Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque la imposición de manos también es un signo de autoridad. Si el papá se la pone a los hijos es porque el papá tiene autoridad sobre el hijo, sobre la hija. Y esa oración de autoridad tiene gran poder porque el papá tiene poder para bendecir al hijo abundantemente. Y el papá sí puede imponer las manos en la cabeza sobre el hijo. Los esposos pueden imponer las manos sobre la cabeza también porque uno tiene autoridad sobre el otro y porque el otro tiene autoridad sobre el otro. Es decir, el esposo tiene autoridad sobre la esposa, sí, pero también al mismo tiempo la esposa tiene autoridad sobre el esposo por el signo del sacramento. ¿Ok? Pero los hijos no tienen autoridad sobre los papás, ni tienen autoridad del hermano sobre la hermana, aunque sea hermano mayor y hermana menor, no. Ellos imponen manos sobre los hombros. Y cuando ponen las manos sobre la cabeza o sobre los hombros, según lo que acabo de explicar, es cuando empiezan a decir las oraciones. ¿Sí me estoy explicando? Pongo la mano sobre la cabeza o sobre los hombros y empiezo a decir las oraciones sobre esa persona. ¿Ok? Dice aquí Sandra Araujo, así es totalmente, es por los sacerdotes la imposición, y si no se dirigen las manos a los enfermos es por fe. Correcto. Entonces, cuando le pongas las manos al enfermo, o si no las puedes imponer de forma directa, las puedes dirigir hacia él únicamente levantadas, lo que yo sugiero es que ya empieces a orar ahí y no las separes hasta que termines la oración. No separes las manos hasta que termine la oración. ¿Qué vas a orar? Bien, son 5 puntos o 5 oraciones las que tú vas a hacer. Primera oración es la oración que te recomiendo del libro de Números 6, 22, 27. ¿Sale? Esta oración ya la había yo recomendado en las sesiones anteriores. Libro de Números, capítulo 6, versículos 22 al 27, que es la bendición de Aarón, es la bendición que Dios le pide a Aarón que haga sobre su pueblo Israel. Es una oración sacerdotal. Esta, aunque no estés enfermo, el papá se la puede hacer a los hijos. Cuando los hijos salen a la escuela, cuando los hijos salen de paseo, cuando los hijos salen a algún lugar, el papá, la mamá se la puede hacer a los hijos. Lo puedes hacer si también papá, mamá, si tu hijo duerme, se la puedes hacer mientras el niño esté dormido. El hijo se la puede hacer al papá también. O sea, esta no es necesariamente por enfermos, pero se recomienda a los enfermos, aunque se puede ocupar en cualquier otra circunstancia. Cuando se va a abrir un negocio, cuando se va a bendecir una casa, cuando vas a salir a un viaje largo, cuando alguien va a ser operado. Esta bendición se puede ocupar para cualquier situación. Número 6, 22, 27. ¿Sale? Número 6, 22, 27. Y dice la palabra del Señor. Dijo Yahvé a Moisés, di esto a Aarón y a sus hijos. Así han de bendecir a los israelitas, les dirán, que Yahvé te bendiga y te guarde, que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio, que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz, que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Entonces, esto se hace mientras se está poniendo la mano.
¿Sale? Me pregunta Gaby Contreras, ¿en qué parte de la Biblia habla sobre la imposición de manos? Mira, la Biblia habla de la imposición de manos en el Antiguo Testamento, cuando se imponían las manos para elegir un rey, cuando se elegían las manos para consagrar a alguien sacerdote, cuando se imponían las manos para que alguien fuera profeta. Se interpreta que esta imposición de manos es para transmitir un signo de autoridad o una misión. Cuando la recibía una persona, la imposición de manos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, fue Saúl, fue David, fue el rey Salomón, fue el profeta Elías, fue el profeta Eliseo. O sea, hubo imposición de manos para transmitir una misión o un poder. Y en el Nuevo Testamento se ocupó cuando Jesús dijo, esto lo encuentran al final del Evangelio de San Marcos, capítulo 16 de San Marcos, cuando Jesús les dice, vayan por todo el mundo y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quien sea bautizado se salvará, quien no se bautice se condenará. Vayan, pongan las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Sale? Entonces ya en el Nuevo Testamento se usa el gesto de poner las manos sobre los enfermos como un signo de oración por la sanidad. Quien la pone como sacramento es el sacerdote. Quien la impone como acompañamiento o intercesión es el laico, pero el laico siempre va a estar en la disposición si el sacerdote lo autoriza o no, sobre si el obispo lo autoriza o no. Por ejemplo, me han invitado a predicar a diócesis, a comunidades, donde me dicen, aquí no hay problema, el obispo nos autoriza a imponer las manos sobre los hombros, pero no sobre la cabeza. Hay otros lugares donde me dicen, hermano, aquí el obispo no autoriza la imposición de manos, ni sobre la cabeza, ni sobre los hombros. Entonces, cuando hay eso, pues yo no lo hago, ni lo recomiendo. Por eso lo que te estoy diciendo ahorita depende de cómo lo tengan en su parroquia, si lo autorizan o no. Si lo hacen en un lugar privado, en una oración privada, en una casa por un enfermo, ahí posiblemente sí lo puedan hacer. Pero si eso les causa ruido, no lo hagan. Si eso piensan que está mal, no lo hagan, para que no tengan ese cargo sobre su conciencia. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, es recomendable que la imposición de manos se haga previamente una confesión sacramental. Es decir, si alguien tiene la idea de que imponer manos es nada más llegar y poner mis manos, no, debe de ir acompañado de una confesión sacramental. Por eso les digo, si les causa ruido, no lo hagan. Si les causa ruido, no lo hagan. Si creen que van a hacer algo indebido, no lo hagan. Pero bueno, es recomendable bajo ciertas circunstancias, sí. ¿Sale? Bueno, entonces van a empezar a orar por el enfermo con el libro, la oración de Números 6, 22, 27. Terminan de orar por los enfermos con eso, con esa oración, y ahora van a orar con un salmo. Yo les he recomendado el Salmo 121. Es el salmo que yo recomiendo, pero no es el único. Pueden tomar cualquier otro salmo. Por ejemplo, algunos recomiendan el Salmo número 6, algunos recomiendan el Salmo 23, algunos recomiendan el Salmo 41, algunos recomiendan el Salmo 91. Todos esos salmos son salmos de sanación. Pueden usarlos también para orar por sus enfermos. Luego del salmo viene una oración que yo le llamo una oración libre, donde la persona que está orando va a pedir de manera libre, bajo sus propias palabras, por la sanación de esa persona. Aquí no hay que hacer una oración ya escrita, aquí cada quien puede decir de sus propias palabras que le pide a Dios que sane a esa persona de la enfermedad, que la libere, que la fortalezca, etcétera. Esta oración libre la hace cada quien, no hay tiempo, no hay número de palabras, cada quien la hace como pueda, como sepa, como lo desee. ¿Sale? Quien tenga carismas de lenguas, quien tenga carismas de palabras de conocimiento, de palabras de sanación, puede ocuparlas en esta oración libre. ¿Sale? Pero esta precisamente es libre porque se da la oportunidad que cada quien lo haga como se sienta listo, como se acostumbre, etcétera. ¿Sale? Luego de la oración de la oración libre, hagan una oración de consagración, donde consagran al enfermo de su cabeza,
de su cuello, de sus manos, de su corazón, de sus brazos, de sus pulmones, dependiendo la región donde él tenga la enfermedad. ¿Sí me estoy explicando? Si tiene enferma la cabeza, Señor, te consagramos la cabeza, los ojos, la boca, porque son las partes enfermas. Si tiene enfermo los pulmones, consagrar los pulmones. Hagan de cuenta que aquí van a orar por consagrar todo aquello, ese órgano que está enfermo. Señor, si es por ejemplo, una personita que tiene cáncer en los huesos, Señor, te consagro cada uno de los huesos del cuerpo de mi hermano, los huesos de la cabeza, los huesos del cuello, la columna vertebral, y así se van tratando de orar en consagración por cada uno de esos órganos. Si está enfermo de diabetes, por ejemplo, ¿qué órganos afecta la diabetes? Señor, te pido que consagro a ti el páncreas, el hígado, los riñones, el corazón, la sangre, los ojos de mi hermano que está enfermo de diabetes. ¿Sí me voy explicando? O sea, hay que consagrar esos órganos que están enfermos o los que nosotros suponemos que están enfermos. A lo mejor no sabemos cómo se llaman, pues trata de ubicarlos por esa parte izquierda de su cuerpo, esa parte media de su cuerpo, ese órgano que está del lado de su corazón, etcétera. Tratando de poner esa consagración en los órganos que nosotros o sabemos que están enfermos o suponemos que ahí puede estar la enfermedad, ¿sale? Dice mi hermana Ana Josefina, ¿en qué números de salmos son? Aquí mi hermana Verónica te los pasa. Salmo 6, 23, 41, 91 y 121, amén. Y luego que ya hagas la oración de consagración, hay que hacer la oración de acción de gracias. Ya es agradecerle a Dios por el tiempo, por la vida del enfermo, por lo que él hizo. Gracias, Señor, si es mi papá, por lo que me dio, por las cosas buenas. Te doy gracias por mi mamá, por lo que hizo por mí, por la familia, etcétera, ¿sale? Es ir en este sentido agradeciéndole a Dios, agradeciendo por la persona que está enfermita, agradeciendo por la sanidad que Dios ya está realizando. ¿Sí me expliqué? Y entonces así terminamos con la oración del Padre Nuestro, con la oración del Ave María, con la oración del Gloria. Terminamos nuestra oración de acompañamiento. Ojo, esta es una oración que yo sugiero. Muchos a lo mejor pueden tener otras formas de orar. Esta yo la sugiero porque es como yo la hago. Pero otras personitas pueden usar otras formas, pueden usar un libro, pueden usar alguna fórmula, pueden hacerlo de manera distinta, no hay problema, ¿eh? O sea, no es una regla, esto que yo estoy diciendo no es una regla, no es algo que tenga que hacerse así. Yo la hago así porque a mí me funciona, porque así Dios me ha permitido realizarla y pues le he encontrado utilidad, pero tampoco es una regla, ¿eh? Esto sí queda a libre albedrío de cada quien. A lo mejor alguien dice, bueno, yo no la voy a hacer así, la voy a hacer como lo dice un libro. Pues adelante, sin problema, sin problema. Y al final, pues si se puede, si es posible, vuelvo por lo mismo del COVID ahora, pues darle un abrazo al enfermito, que el enfermito se sienta acogido. Esta parte también igual va a quedar en esa espera de saber qué pasa, ¿no? Pero que el enfermito se sienta acogido. Si no se le puede abrazar, pues que se le dé una palabra de aliento, que se le dé un signo de reconocimiento. Miren, algo que yo recomiendo mucho, no lo mencioné dentro de la oración porque no siempre se usa, pero si ustedes ven que el enfermito ya está en un caso muy profundo de su enfermedad, yo lo que les recomiendo es que mientras esté sano, o consciente mejor dicho, mientras los pueda escuchar, los pueda ver, en la posición en la que esté, si es posible, estoy hablando de esa posibilidad, pónganse de rodillas y pídanle perdón de rodillas, aunque no le hayan hecho nada, sea su papá, su mamá, su hijo, su hija, su hermano, pídanle perdón de rodillas, porque ese perdón de rodillas sana mucho, aunque ustedes no le hayan hecho nada, pero pónganse de rodillas, pídanle perdón, y si alguien puede besarle la mano o besarle los pies, hágalo, porque eso trae para el enfermo un poder de sanidad también, ¿sale? Es un poder fuerte también. Entonces,
sí les recomiendo que lo hagan, ¿sale? Para que también ese enfermito pues se sienta acogido, amado, aceptado. Son signos que hay, son signos que comparto por la experiencia personal que me ha tocado vivir cuando hacemos oración por los enfermos, cuando hay retiros, cuando hay eventos, cuando hay capacitaciones, formaciones, pues esto es lo que yo recomiendo, pero evidentemente les digo, pueden tomar alguna otra forma de orar, ¿sale? Pues con esta parte llego al final de esta sesión, con esto termino esta sesión, que fue muy diferente, ¿verdad? Porque hoy no nos vimos, hoy no me vieron, mejor dicho, pero me escucharon, que era lo más importante. Espero que lo que hoy hayamos dicho sea de interés para ustedes. Empezamos también ya un poquito tarde porque, pues como les dije, la señal nos falló, por eso estamos transmitiendo el audio. Hoy no hubo video por la falla de la señal. Pero bueno, espero que hayamos sido explícitos. Les agradezco. Vamos a retirarnos. Voy a terminar con la oración que generalmente siempre hacemos por nuestros enfermos, ¿sale? Con esa oración que muy comúnmente siempre tenemos ya que hacer o que hacemos generalmente. Pero antes de que se me olvide, hermanos, miren, mañana tenía yo programada la siguiente sesión de este taller. La tenía yo programada para mañana, la voy a posponer. Ustedes saben que el taller se termina hasta el día lunes 22, pero considerando que mañana domingo y el lunes serían las dos últimas sesiones, bueno, voy a hacer un cambio. Ahorita les explico por qué. El cambio consiste en que mañana domingo no voy a transmitir el taller. Las dos sesiones faltantes del taller las transmitiría yo el día lunes y el día martes a las 9 de la noche por mi Facebook personal, por aquí por donde lo estoy transmitiendo. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana domingo, unos hermanos de República Dominicana me invitaron a predicar por un canal de República Dominicana, por una página de Facebook de República Dominicana, pero coincide con el horario. De hecho, bueno, no coincide, la transmisión en República Dominicana es a las 9, a las 8 hora de México. Entonces van a ser dos predicaciones, un hermano dominicano y su servidor va a cerrar la prédica. Entonces estamos hablando de que en una hora mi hermano dominicano va a predicar y yo continúo en la otra hora, que sería de 9 de la noche a 10 de la noche hora de México. Entonces, por esa razón mañana no transmitiría yo el taller, pero están invitados a escuchar la prédica. Están invitados. La página donde se va a transmitir es Juan Carlos Espinal, así se llama mi hermano dominicano. El flyer está en mi página. Busquen al hermano que se llama Juan Carlos Espinal, y desde ahí estaremos transmitiendo mañana un tema sobre cómo resolver conflictos en los matrimonios. Ese sería el tema de mañana. Y entonces ese taller lo estaríamos dejando lunes y martes para cerrar las dos sesiones que faltan, ¿sale? Entonces, lunes y martes estaríamos transmitiendo el taller para cerrar estas transmisiones que faltan, ¿ok? Entonces, pues así le hacemos, hermanos, para que ustedes estén informados, pero seguimos colaborando con el Señor, ¿sale? Igual si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, háganla por el chat. Aunque termine la transmisión, yo se las respondo, ¿sale? Pues vamos a orar, vamos a cerrar nuestro momento de oración. Ya saben ustedes, ahí donde están, en un lugar donde estén seguros, donde estén cómodos. Pueden estar sentados, pueden estar parados. Los invito a que cierren los ojos. Los invito a que piensen en el enfermo por el que quieren orar. Pueden ser ustedes, pueden ser un familiar, un amigo, un conocido o incluso un desconocido. Puede estar en su casa, puede estar en un hospital. Vamos a orar por él. Levanten las manos, cierren sus ojos y empiecen a pedir a Jesús que bendiga a esa persona con la salud. Que esa persona es rociada con la sangre de Jesús. Díganle así: Padre, te pido que rocíes con la sangre de Jesús, tu Hijo,
a mi enfermo y digan su nombre. Padre, te pido que rocíes con la sangre de Jesús, tu Hijo amado, a mi hermano que está en el hospital, a mi hermano que está en una cama, a mi hermano enfermo de COVID, a mi hermano enfermo de cáncer, de leucemia, a mi hermano enfermo de VIH, a mi hermano enfermo de esta enfermedad desconocida. Padre bueno, que la sangre de tu Hijo Jesucristo sea derramada en cuerpo, alma y espíritu de mi hermano. Ashiri diría daranana sanaran bebibia daradayares. Shiri diría daradara yenenia nana sanaran bebibia babaraya radaraya sanara diría sanaran derejeri dielia. Sanara diría shiri diría daranana babaria dara sanara diría darahandere leria darana sanara diría. Sanara diría daradara hamba babayare días. Que esa sangre preciosa de Jesús sea rociada desde la cabeza hasta los pies. Que esa sangre preciosa de Jesucristo sea rociada sobre el cerebro, sobre la columna vertebral, sobre los nervios, ojos, boca, paladar, piel de mi hermano enfermo, sobre su tráquea, sus órganos respiratorios, sus pulmones. Sobre su sangre, sobre su corazón, sobre sus órganos internos, sobre sus huesos, sobre cada uno de sus arterias, sobre cada uno de esos órganos. Sana de ese cáncer. Sana de ese cáncer en el nombre de Jesús. Sana de ese cáncer en el pulmón. Sana de ese cáncer en los huesos. Sana de ese cáncer en las vías respiratorias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Por su sangre. Radaría sanara 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 di sanara 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 diría arrabababababaishia daradayaras sadra y sara sopla sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu poderoso sobre esos huesos secos y devuélveles la vida. Une los tejidos, une los huesos con la piel, con la carne, une los huesos con cada una de esas arterias. Sopla Espíritu de poder, sangre de Jesús y poder del Espíritu Santo sanen a este enfermo. Nombre poderoso de Jesús, sangre poderosa de Jesús, poder del Espíritu Santo, sanen a este enfermo, levántenlo. Si está en silla de ruedas, que pueda caminar. Si está usando muletas, que las deje. Si está postrado en una cama, que se levante. Si está enfermo de COVID, que sus pulmones, su sangre, su estómago, su sistema nervioso y todos los órganos que están tocados por este virus sean sanados por la sangre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Que se respire la paz, que se respire la salud. Sanara días. Tú eres más fuerte, Jesús, que la enfermedad. Tú eres más fuerte que cualquier enfermedad psicológica, depresión, neurosis, obsesión, esquizofrenia, bipolaridad, personalidades múltiples. Tú puedes sanar esa epilepsia. Tú puedes sanarla, Jesús. Tú eres más fuerte. Tú eres más poderoso. Basta que lo hables y así se suceden las cosas. Gracias, Jesús, por este momento donde estás actuando con poder. Gracias porque esa fe que me has depositado, Señor, en mi bautizo, ahora la quiero usar orando por el enfermo, Señor. Y sé que ese enfermo se va a sanar por tu amor. Tú eres más fuerte, Jesús. Tú eres más poderoso, Cordero de Dios, Cordero amado. Tú eres más fuerte que esa enfermedad, Señor. Tú puedes sanarlo. Tú estás sanándolo, lo estás liberando ahora con el poder de tu nombre, con el poder de tu sangre, con el poder de tu Espíritu Santo. Esa enfermedad queda sometida a tus pies, amado Jesús. Le estás recuperando la salud, el buen funcionamiento de cada parte de su cuerpo, el buen funcionamiento de sus órganos, de su mente, de su corazón, de su espíritu. Gracias, Jesús, gracias. Haradaraishia daradara sanaran bebia darai darai. Sharadara haraleria daradana sanaradia daradayaras. Sanaradia daradara sanara sanara bishia daralea.
Sanara la handara lilia daraya dara sadarayas. Sanara diría siri diría jaradara sanara dirías. Gracias, Señor. Mamita María, gracias por acompañarnos en esta oración. Gracias, Madre de Jesús, Madre nuestra, gracias. Gracias por este momento de sanidad, gracias. Gracias por este enfermito. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Gracias, gracias. Ahora te voy a pedir, hermano, que guardes un momentito de silencio, pero no rompas tu oración. Guarda un momentito de silencio, dándole gracias a Dios, agradeciéndole este momento, agradeciéndole por lo que está sanando en el enfermo. Y escucha también lo que el Señor pone en tu corazón y en tu mente. Escucha lo que el Señor pone en tu corazón y en tu mente. Escúchalo. 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 Sharadaradiriyadaras. Shiridiridiyadadana sanaradiridadadaraya hariliyadadarais. Ababariya sanaradiridadara hariliyadadaras. Sanaradiridadaras sanaradiridadarayadas. Sanaradiridiyadadara haralaras. Sanaradara sanaridia shadarakirias. Sanaradiridadarayaras. Babari sanaradikiyaras. Haradiriadaras sanarayadaras. Respira hondo, hermano, hermana, respira profundo. 2 o 3 veces respira profundo. Levanta tus manos y estíralas al momento que también respiras. Y siente cómo tu cuerpo se va llenando de esa gracia, de ese amor, de esa presencia de Dios. Sigue respirando, sigue estirándote. Gracias, Señor. Gracias por este momento. Si en el momento de silencio percibiste algo, anótalo en una libretita, anótalo por ahí en una hojita de papel, anota lo que hayas percibido. Ponle la fecha de hoy, ponle lo que percibiste, porque esa es una promesa que Dios te está dando, ¿eh? Eso que percibiste en el momento que guardaste silencio, es una promesa que Dios te está dando. Apúntalo ahí, ponle la fecha de hoy, tal como lo hayas entendido. Apúntalo en esa hojita de la libreta. Esa es una promesa que el Señor te está dando para esta noche, para el enfermo por el cual oraste. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre, por esta palabra que me estás dando. Gracias. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias. Vamos a hacer nuestra oración final que hacemos siempre cuando terminamos una sesión. Padre Santo, me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre preciosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. Me cubro, me sello y me protejo con la sangre poderosa de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie me cause daño a mí, a mi familia y a mis posesiones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano, te agradezco mucho tu tiempo, tu espera. Te agradezco tu participación. Con esto llego al final de la sesión de hoy. Te repito, el taller se reanuda lunes y martes con las 2 sesiones que faltan a las 9 de la noche por el mismo perfil donde se transmite este. Muchas gracias. Mañana, quien nos quiera acompañar, transmitiremos a las 8 de la noche por el perfil de mi hermano Juan Carlos Espinal. Así búscalo como Juan Carlos Espinal. Aquí en mi muro más abajito está el nombre. Ahí estaremos transmitiendo mañana él y tu servidor para la República Dominicana y para los hermanos que se quieran sumar desde México o desde cualquier otro país. Estaremos transmitiendo Juan Carlos Espinal y tu servidor un tema que se llama la solución de los conflictos en el matrimonio. ¿Sale?
Pues Dios te bendiga, hermano, gracias por escucharnos, muchas gracias. Nos oímos mañana si nos sigues a través de Juan Carlos Espinal o el día lunes a las 9 de la noche para la penúltima sesión del taller La fe vence la enfermedad. Que Dios te bendiga, hermano, muchas gracias. Hoy transmitimos solo en audio por cuestiones de señal, espero que haya servido. Si alguien quiere compartir su palabra que el Señor le dio en el momento de la oración y que anotó en la libretita, mándenmelo por el chat, para que aquí pues estaremos complementando con esto la intención del día de hoy, ¿sale? Nos vemos, hermanos, que Dios les bendiga a todos ustedes, muy buenas noches, que Dios les bendiga, hasta pronto.